Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Se me escuchan? ¿Todo bien? Espléndido. Entonces, bueno, Fede hoy no puede venir, así que voy a dar la clase yo. Próxima clase la tienen con Fede, creo que la otra también, así terminan con los temas del primer cuatrimestre. Si no me falla la memoria, creo que nos quedan 3 clases y bueno, termina el cuatrimestre. Todavía no hay info del parcial, eso después por ahí hablen el jueves que viene con Fede, a ver si tiene ya algo en mente. Pero bueno, vamos a seguir desde donde habíamos dejado la última vez. Pudieron instalar MySQL. Es bastante fácil, pero también es fácil que surja algún problema, algún error. No es del todo trivial, ¿sí? Porque a veces por ahí se descargan la versión incorrecta o algo y ya entran ahí en pánico. Pero ¿cómo le fue? Calculo que la mayoría pudo, pero si alguno tuvo algún problema, sepan que no es del todo raro que ocurra eso, así que tranquilo. ¿Todos pudieron? Genial. En el peor de los casos, si se descargaron MySQL Wormbridge, ¿sí? Que es el IDE que estuvimos viendo, es probable que no le funcione. ¿Por qué? Porque primero hay que instalar el motor de base de datos. O sea, primero tienen que instalar MySQL como motor de base de datos y después MySQL OneBridge. Así todo, hay un ejecutable que instala todo junto. Yo tengo entendido que en la web figura el ejecutable, creo que se llama SQL Community, que en ese eligen qué cosas descargar y descargan todo de un saque. Pero bueno, eso es lo peor que les puede pasar, que hayan instalado una cosa y no tengan el motor de base de datos instalado. Pero nada, es raro que pase. Bueno, comparto pantalla y arrancamos. Bueno, ahí deberían estar viendo, imagino yo. Recordemos un poco lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada generamos un DER, ¿sí? Un esquema de una base de datos, pero utilizando justamente esta aplicación, ¿sí? Este IDE que nos facilita justamente desarrollar eso. Así que bueno, ya sabemos pasar desde nuestro diagrama conceptual a nuestro DER en papel y ahora también sabemos pasar de nuestro DER en papel a nuestro DEL en MySQL. Ahora vamos a tratar de generar el código fuente que nos permite relacionar con el DER. O sea, vamos a codificar el DER. Para eso hay dos alternativas. La alternativa 1 es utilizar también el MySQL OneBridge, es decir, uno primero hace el diagrama y después con herramientas automáticas se genera el código fuente. Eso ahora lo vamos a ver. Y la otra es hacerlo a mano, desde cero. ¿Sí? Así que yo siempre prefiero primero empezar haciéndolo a mano, sin ningún tipo de esquema, como para ir comentando un poco la codificación, pero igualmente las bases de datos por lo general no se las hace a mano, por lo general se utiliza algún tipo de herramienta como esta, pero bueno, está bueno entender un poco qué hace cada línea como para después poder modificar algo de toda la salida automática que nos va a dar MySQL, ¿sí? Así que bueno, empecemos, ¿no? Creo yo que está en la pantalla inicial, siempre no toqué nada, o sea, simplemente abrí y así me apareció, pantalla inicial. Siempre que uno vaya a codificar, tiene que estar chequeando que la sesión está activa, ¿sí? Acá abajo a la izquierda, donde dice sesión, tiene que figurar el usuario y el puerto con el que están trabajando en MySQL, fundamental, si no, no van a poder ejecutar ninguna instrucción. Y bueno, y acá justamente cliquean las instrucciones, ¿sí? Como en programación, que tenía en el main, bueno, acá lo hacemos acá, en, eh, en este texto libre, donde vamos a escribir lo que se llaman las queries, o la query o el query, no está muy claro si usar el femenino o el masculino para query, ¿no? Es una palabra en inglés, pero básicamente es la consulta. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a hacer lo que llaman las consultas necesarias para, en este caso, crear las bases de datos.
En el primer cuatrimestre nos enfocamos más en el diagramado, no en la codificación, así que seguramente en el parcial no entre mucho de codificación, por no decir que quizás no entre nada de codificación, pero bueno, yo ya voy ganando tiempo y les explico por lo menos lo básico. Porque todavía necesitan un poquito más de teoría para ver en qué dos grandes rubros se separa la codificación en SQL, pero bueno, por ahora vamos a pasar por alto eso. Bueno, ¿qué es lo primero que habría que hacer? ¿Qué les parece que es lo primero que vamos a hacer para generar justamente nuestras tablas? El primer paso es bastante intuitivo, pero también es bastante fácil de olvidar. Así que vamos a charlar un poco qué les parece que es lo primero que hay que hacer. No tienen por qué saberlo, pero es bastante fácil de deducir. ¿Crear qué? Crear la tabla. Bueno, ese podría ser el primer paso. Pero no, antes de eso, todas las tablas van a estar asociadas a una base de datos. ¿Sí? Es fundamental eso. Yo, si creo tablas, hoy creo tablas, ¿no? Hoy creo 10 tablas. Y el jueves que viene creamos 20 tablas más. Esas 10 tablas y esas 20 tablas no tienen por qué ser de la misma base de datos. ¿Sí? Podrían ser tablas que pertenecen a otra base de datos. Por ahí la clase que viene arrancamos hablando de otra cosa. Entonces, las tablas están ligadas a bases de datos. ¿Sí? Entonces, por lo general, cuando uno empieza, necesita primero crear la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el comando es bastante sencillo. Yo después le voy a dar todo esto que tipeé. Incluso por ahí le pongo algún comentario para que quede más publicito. Pero se crea de la siguiente forma. Se pone create, ¿sí? Crear database. Crear database y un nombre a la base de datos. ¿Sí? En mi caso le voy a poner, qué sé yo, punto y coma. Las instrucciones terminan en punto y coma, al igual que en C. Así que esa es nuestra primera instrucción. Crear una base de datos. Y en este caso la base de datos se va a llamar UNLA. Y después viene el momento de ejecutar nuestra instrucción. Bueno, por lo general SQL no se ejecuta en forma secuencial y top-down, o sea, de arriba abajo, no es que se ejecuta todo el bloque, a veces sí, pero por lo general lo que se hace es, se ejecuta parte de lo que uno escribe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, en este caso hay un solo renglón, no van a notar la diferencia, pero yo voy a elegir lo que quiero ejecutar y acá van a ver que hay dos alternativas, ¿sí? Ejecutar donde está el cursor o ejecutar lo que está seleccionado. ¿Ven? En este caso se ejecutó lo que estaba seleccionado. ¿Sí? Entonces, de esta forma, acá abajo tenemos como este output, esta consolita que nos va indicando que está todo bien. Bueno, y acá me dice que básicamente parecería que está todo bien. La mejor forma de saber si está todo bien es ver si de verdad se creó esta base de datos. Para eso, en el menú de acá de la izquierda, acá, en esquemas, aparecen todas las bases de datos que tenemos. Hay 3 bases de datos que por lo general vienen por defecto, o 2, por general son 2. Esta no me acuerdo si lo hice yo. Pero Sakila, System, y bueno, por ahí tenemos Word, son bases de datos que vienen por defecto, que son justamente para probar, para estudiar, para entender algún tema. De hecho, después las vamos a usar para no tener que hacer base de datos desde cero. Estas ya están creadas y cargadas. Pero acá debería aparecer la nuestra, si está todo bien. Pero bueno, como verán, no aparece, así que está bastante mal. Pero bueno, simplemente es que falta actualizar. ¿Sí? Esto es bastante precario, ¿no? Y cavernícola en MySQL que hay que actualizar esta barra. Si no la actualizan, los cambios que uno hace no aparecen instantáneamente. Así que bueno, acá está nuestra base de datos. UNLA. Vamos a inspeccionar por primera vez esto. Voy a desplegar UNLA y nos aparecen 4 cositas: las tablas, las vistas, los procedimientos y las funciones. Procedimientos, funciones y vistas son temas de la materia que viene, así que nosotros nos va a interesar solamente las tablas. Y bueno, hago doble clic en tablas y como verán no hay nada. Entonces el siguiente paso es crear las tablas. ¿Sí? Acá me siguen muy poquito lo que dije, pero así se empieza a generar una base de datos. Bueno, otra cuestión importante y fácil de olvidar también es que cuando uno empieza a codificar, es importante que indique que todo lo que uno está haciendo, o sea, acá es código fuente, ¿no? Es importantísimo indicar a qué base de datos corresponde esto que estoy haciendo. Porque como verán, puedo tener muchas bases de datos
Y esta instrucción podría ser para cualquiera de ellas. Entonces es importante indicar con qué base de datos vas a trabajar. Para eso, ustedes no van a llegar a verlo porque está muy chiquito, la base de datos que está en negrita, sombreada, es la base de datos que está activa. ¿Sí? Así todo, suele pasar que la base de datos que está activa no es la que vos querés trabajar. De hecho, ahora está activa porque acabo de seleccionarla, si no, no estaría activa. Pero bueno, cada vez que vayan a ejecutar instrucciones, tienen que indicarle al motor qué base de datos van a usar. Entonces, en este caso le tengo que decir, quiero usar la base de datos UNLA. Y ahí se pone en negrita. ¿Sí? Si no, las instrucciones que ejecuten, ustedes por ahí piensan que la están haciendo para UNLA y por ahí la están haciendo en Misakila. ¿Sí? Entonces, nada, están metiendo la pata feo porque están generando tablas en otra base de datos. ¿Ok? Ese es el otro paso que no hay que olvidar, porque si no está en error. Acá me siguen poquito lo que dije, pero así se empieza. ¿Va todo bien? Buenísimo, bien. Bueno, otro comando que lo voy a dejar acá, pero no lo voy a usar, es que si por algún motivo quieren borrar la base de datos, obviamente se puede borrar desde el mouse, no sé cómo, pero acá, drop esquema, y borran la base de datos, si se equivocaron y quieren volver a empezar, si no es de comandos. Drop table o drop esquema. ¿Sí? Y obviamente indican qué esquema. Y de esa forma lo borran. ¿Sí? No lo voy a borrar, pero bueno, esta es la forma de borrarlo. Y de paso les indico cómo se borran cómo se comenta. Guión, guión es para comentarios. Comentario, borrar base de datos. Comentar, guión, guión, espacio. Sin el espacio no lo toma como comentario. ¿Sí? De esta forma podría borrar la base de datos. Pero no me interesa hacer eso, simplemente lo dejo ahí para que les quede estructurado. Bueno, y ahora pasemos a generar las tablas, ¿no? Ya tenemos la base de datos, pero está vacía, así que ahora vamos a crear las tablas. Voy a hacer el típico ejemplo con algún alumno, voy a trabajar, ¿sí? Y la instrucción es bastante fácil, y de hecho está bastante asociada a C y a TDA, las cosas que estuvieron viendo. Van a ver que es bastante parecido. Bueno, vamos a crear, ¿qué cosa? Una tabla, ¿sí? Crear tabla y el nombre para la tabla. Por ejemplo, alumno. Alumno, o alumnos en este caso, porque es una tabla. Bien. Y acá, entre paréntesis, voy a poner cosas. Punto y coma. ¿Y por qué les decía que se parece a C? Porque básicamente este es el constructor, ¿no? De lo que era nuestra estructura alumno antes. Antes se llamaba crear alumno, y el constructor. Bueno, ahora se llama create table alumno. ¿Sí? Me mata la diferencia, pero es la misma cosa. Acá estoy construyendo nuestra tabla, como un constructor. Y bueno, los constructores, ¿qué necesitaban por parámetro? ¿Se acuerdan? Cuando uno hacía un constructor, ¿qué cosas necesitaba por parámetro? Los atributos, claro, bueno. Entonces acá van los atributos. Nosotros antes poníamos int, DNI, char, nombre, etc. Bueno, ahora voy a poner lo mismo y de hecho van a ir también separados por coma, así que es re fácil. Por ejemplo, voy a poner, ahora la sintaxis es al revés, es DNI entero. Lamentablemente es al revés a como lo veníamos haciendo, pero bueno, no importa. Y se suele indicar si eso, o si puede o no puede ser nulo. Por ejemplo, not null. Not null quiere decir que el DNI es entero y que no puede ser nulo. ¿Sí? Bueno, después coma. Nombre, en vez de poner char, en este caso voy a poner, como vimos en la clase pasada, varchar. Y una extensión máxima para el varchar, 40. Y acá podría indicar si eso no es nulo, etc. Pero bueno, las tablas por lo general tienen muchos atributos. Entonces el constructor, como verán, me va a quedar medio extenso. ¿Sí? Entonces van a ver ustedes que en SQL y en MySQL, por lo general las creaciones de tablas y todos los parámetros, también en las funciones, no se los escribe de forma horizontal.
porque suelen ser extensos justamente, porque hay muchas cosas que aclarar, ¿sí? Si es nulo, si no es nulo, si tiene signo, si no tiene signo, si es clave primaria, si no es clave primaria. Entonces, es como que se aclaran demasiadas cosas y la línea puede quedar muy extensa. Entonces, ustedes van a ver que en todos los ejemplos va a aparecer así. Va a aparecer como toda una línea por debajo, ¿sí? Pero no tienen que perder de vista que están escribiendo los parámetros que van dentro del paréntesis. ¿Sí? Lo mismo que en la clase pasada, cuando vos pensás que el atributo no puede ser nulo, ¿sí? Es la forma de aclararlo. Hay atributos que sí pueden ser nulos a veces, ¿sí? Y otros que no. Qué sé yo, nombre, segundo nombre. Bueno, segundo nombre podría ser nulo, así que no le pones el not null. Por ahí alguien no tiene segundo nombre. Qué sé yo, nombre parecería ser que es not null, todos van a tener un nombre. Lo mismo por ahí, tenía un apellido, varchar. No, no es un campo obligatorio, lo puse para explicarlo, nuevamente lo explico. Apellido, bien, vamos con algún otro, para que quede una tabla más o menos copada, estoy medio inventando lo de siempre. Acá hago lo contrario, digo, bueno, el DNI puede ser nulo, la edad, perdón, mentira, la edad debería ser no nula, pero no importa, para que nos quede con nulos y sin nulos, ¿sí? Ok, y de hecho al apellido no le voy a aclarar nada. Así tenemos las tres variantes. Tenemos un nombre que no puede ser nulo, una edad que puede ser nula, y un varchar que ni siquiera aclaré. Bueno, y esta es la forma de crear una tabla. Acá me está tirando error porque puse coma, uno pone coma cuando todavía sigue, pero bueno, acá no tengo más nada que aclarar. Así que listo. De esa forma tenemos nuestra primera tabla. La voy a ejecutar para que vean. Vamos a verla. Bueno, acá me dice que está todo joya. Y la forma de chequearlo, sí, ahora voy a hacer comentarios sobre la clave. Vamos a chequear si esto está bien. Actualizo. Alumnos, ven, ya me aparece que hay una tabla que se llama alumnos. Y vamos a ver qué columnas tiene. Tiene DNI, tiene nombre, tiene edad, etcétera, etcétera. Si uno hace doble clic sobre alumno, lo que consigue es ver justamente cómo quedó la tabla. Y si uno hace secundario, ¿dónde está? Alter Table, lo encuentro acá. Llega a las mismas opciones que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Secundario, alter, llego al mismo menú que antes, solamente que para esta tabla. Sí, todavía no hablé de las claves, por ahora generé los atributos nada más. Bueno, y ahí tenemos, entonces, de esta forma ven que uno podría generar el código fuente a mano y así todo llegar al mismo menú que teníamos la clase pasada. Y si por algún motivo querés cambiar algo desde acá, podés. O sea, si decís en vez de apellido, querés que se llame, no sé, apellidos, lo cambiás directamente desde acá, se puede. En la clase de hoy justamente lo que vamos a hacer es, no voy a usar estas ayudas, sino que vamos a hacer todo desde la codificación, pero quería mostrar que pueden llegar a lo de la clase pasada desde acá. Pero vamos a seguir justamente con la codificación. Bueno, como muy bien me están indicando ahí, me está faltando la clave primaria, ¿sí? Bueno, la clave primaria hay varias formas de generarla. Vamos a ver alguna de ellas, por ejemplo. La forma que creo yo que menos se usa, pero la que más se entiende, me parece a mí, que es que una vez que uno tiene todos los atributos listos, todos listos, en el último atributo, uno lo que hace es, dice, bueno, la clave primaria, o sea, primary key, la clave primaria es DNI. ¿Sí? O sea, una vez que definieron todos los atributos, indican que el DNI va a ser la clave primaria. Siguiente. Primero generan los atributos, porque si no, no pueden decir cuál es la clave primaria si no están los atributos generados. De hecho, esta instrucción la podrían poner inmediatamente después que DNI. Total, ya está creado el DNI. ¿Me siguen? Esta sería la clave primaria. Entonces definimos la clave primaria una vez que conocemos los atributos. Lo mismo que hacíamos con el diagrama.
O sea, primero uno en el diagrama pensaba los atributos, después uno identificaba las claves candidatas y después de esas claves candidatas se quedaba con uno como clave primaria o en su defecto generaba una nueva clave que era una clave sintética. Pero la idea es la misma, ¿sí? Bueno, yo lo hice así para que vean uno de también los errores que pueden llegar a surgir, que es el siguiente. Si yo vuelvo a ejecutar esto, porque hice un cambio, le mando play, me tira error, ¿no? Me dice, che, no puedo hacer eso porque la tabla alumnos ya existe. Y tiene razón, ¿sí? En estas cosas hay que tener mucho cuidado cuando trabajan en SQL y sus variantes, porque yo acá estoy ejecutando un comando que es crear tabla, no estoy ejecutando crear clave primaria. Entonces la tabla ya está creada y ya existe, eso tiene error. No puede haber dos tablas que se llamen igual. Entonces, por ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar la tabla otra vez. Voy a borrar la tabla alumnos. Vamos a borrar la tabla, fuera tabla. Entonces en la tabla no está más alumnos y ahora vuelvo a ejecutar. Por ahora nos quedamos con esta solución cavernícola. ¿Sí? Que si yo hice mal la tabla o le hice algún cambio, la borro y la vuelvo a crear. ¿Sí? ¿Me siguieron eso? Si no, van a tener errores. O sea, si ustedes van haciendo modificaciones sobre la tabla con el código, no se los va a tomar, porque va a decir que la tabla ya está creada. Así que eso es importante tenerlo presente. Vamos a actualizar, a ver si de verdad me tomo los cambios, y van a ver que sí. En la tabla alumnos tenemos todas las columnas, y DNI ahora, vamos a inspeccionar un poco las columnas. DNI ahora es primaria, ¿ven? Apareció primaria, antes no aparecía primaria. ¿Sí? Muy bien, listo, ya tenemos la tabla alumnos. ¿Sí? Bueno, ahora voy a tratar de vincular la tabla alumnos con alguna otra tabla. O sea, voy a generar alguna clave foránea que me relacione a otra tabla. Obviamente, para relacionar alumnos necesito alguna otra tabla con la que pueda relacionar. Por ejemplo, la clase pasada creo que no habíamos hecho nada con alumnos y una relación. Habíamos hecho materia, alumnos y carrera, si no me equivoco. Ahora voy a hacer una relación más inmediata con alumnos, por ejemplo, parecida a la que habíamos hecho antes del campus. Bueno, voy a hacer algo así. Voy a generar una tabla que se llame contacto, ¿sí? O sea, que cada alumno tenga un mail, un teléfono y algo de eso, ¿sí? Así que voy a generar otra tabla. Crear tabla, y la tabla se puede llamar contactos. Nuevamente podemos pensar en un constructor y acá abajo los atributos de dicho constructor. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, el mail, que va a ser un varchar, no sé, de 100 elementos, estoy inventando. Y obviamente, como el mail es bastante obligatorio hoy por hoy, le vamos a poner que sea not null. ¿Sí? Bueno, este es como mi primer atributo. Y nada, alguno más para que no quede tan vacío. El teléfono, vamos a ponerlo como entero. Not null también, que todos tengan teléfono. ¿Sí? Bueno, y utilizo también esta nueva tabla para mostrarles la otra forma de generar las claves primarias. Reitero, la clave primaria, para mí la forma más fácil de entenderla es esta, ¿no? Es decir, bueno, primero genero los atributos, y una vez que tengo los atributos, digo cuál de todos esos va a ser la clave primaria. Esa me parece que es la más intuitiva. Abreviar así el nombre de las filas. A ver. Sí, no, es bastante universal eso. Sí, no hay inconveniente. Mail, puedes poner email en vez de mail. No veo diferencias. Y tel, para ahí sí está más discutible. Pero sí, cuando es tan universal la abreviatura me parece correcto. Si no, sí, es mejor que sea extenso. Bien. Bueno, vamos a generar la clave primaria de contactos. Acá claramente no hay una... Bueno, sí, la clave primaria podría ser mail, porque el mail es único. Sobre eso no hay dudas. Pero es varchar, ¿no?
Eso mucho no me gusta, preferiría que sea numérico. Entonces, en este caso no tengo ninguna candidata numérica, así que voy a generar una sintética. Por ejemplo, lo voy a llamar ID contacto. Bueno, este va a ser mi nuevo atributo, que obviamente va a ser del tipo entero, y va a ser not null, porque no puede haber una clave primaria nula, ¿sí? Pero acá mismo puedo indicar que sea primaria. O sea, en el momento que yo escribo el atributo, ya ahí mismo puedo decir, bueno, che, esta que sea la clave primaria. ¿Sí? Entonces, nada, ¿no? Así es como se suele hacer, ¿no? Yo siempre primero explico esta porque me parece bastante intuitiva, pero esta no está nada mal, y de hecho la mayoría de los ejemplos que uno va a ver que son así. Cuando uno genera el atributo, ya ahí indica si eso no es clave primaria. ¿Bien? Bueno, las claves sintéticas, como bien están, bueno, como ya estuvieron hablando un poco con Fede, creo que conmigo también, y como está diciendo ahí Matías, las claves sintéticas por lo general uno define un comportamiento interno para asegurarse que esta clave, como es inventada por nuestro sistema, nunca se repita. Y la solución más sencilla para lograr eso es justamente ir viendo cuál es el último ID que se generó y le suman uno, o sea, lo que se llama autoincremental. Entonces también podemos definir eso de antemano. No me acuerdo si hay un orden para esto. Vamos a ponerlo al final. Vamos a ponerle que esta clave primaria va a ser autoincremental. Entonces miren todo lo que estoy diciendo a la hora de generar este atributo. Que es entero, que no puede ser nulo, que es una primary key y que además es autoincrementable. ¿Sí? Entonces nada, en una sola línea ya definí bien mi clave primaria. Si no me falla la memoria, autoincrement, creo que hay que definirlo antes que clave primaria, pero lo estoy diciendo menos de memoria. Vamos a probarlo así. No, parecía que funcionó. Buenísimo. Vamos a ver si de verdad me tomó bien los cambios esto. Apareció contactos y vamos a inspeccionar un poco la tabla. Contacto es primary key, es no nula y es autoincrementable. Así que no hubo problema con el orden de esos seteos que hicimos sobre el atributo. Así que está todo joya. Está todo bien generado. ¿Me siguen hasta acá? Ya tenemos dos tablas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tratar de, estoy pensando si hago alguna más, vamos a hacer alguna más de la clase pasada, así te podemos definir todas las posibles combinaciones de relaciones. Por ahora las tablas no están vinculadas. Eso, lo único que tenemos es una clave primaria por acá y otra clave primaria por acá. Pero no están para nada vinculadas. Para nada. Vamos a generar una más de las que teníamos en la clase pasada. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos alumno, tenemos contacto, podemos ir a materia, creo yo. Nos conviene materia, así tenemos, habíamos dicho que la materia podía tener muchos alumnos y el alumno podía estar en varias materias. Así que sí, vamos con materia. Estoy pensando en voz alta si nos quedan todas las relaciones posibles. ¿Sí? Vamos a generar una tabla bien sencillita que se llame materia, o curso, o como quieran que se llame. No, Nahue, por eso en la primera tabla les hice una no nula, una nula y una ni siquiera aclaré. Y cuando lo vimos que justamente apellido, ¿ven? Acá está como nula, ¿sí? O sea, si vos no aclarás, lo que te toma por defecto es nulo, no nulo. ¿Sí? O sea, lo que se aclara es el no nulo, no el nulo. ¿Okay? Pero ves que la diferencia que hay entre apellido y edad no es ninguna. ¿Sí? O
sea, poner null y no poner null da igual. O sea, sería al revés. Lo que se aclara es el non-null, mejor dicho. O sea, no se aclara el null porque no poner nada es igual que null. No sé si eso preguntabas. No sé si especifica nula o no. Por defecto tome nulo. Sí, bueno, exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Te leí al revés. Bien, vamos a generar entonces la clave materia. Que materia no tenía muchas cosas, ¿no? Tenía el código y no mucho más. Y el nombre, obviamente. Así que vamos a generar el código o el ID del curso, como quieran llamarlo, de la misma forma que el anterior ID, que sea no nulo, que sea clave primaria, y de la misma forma vamos a definirlo autoincrementable. Bien, ID del curso, ID de la materia sería. Que no sea nulo, se ve bien, y vamos a poner un nombre. Bueno, listo, ya tenemos la materia, no necesitamos mucho más para esto. Vamos a ejecutar. Bueno, si todo salió bien, tendríamos que tener nuestras 3 tablas. Ahí están las 3 tablas listas. Bueno, y ahora pasemos a vincularlas un poco. Ya tenemos 3 tablas totalmente aisladas. Ahora hay que asociarlas. Bueno, empecemos por la más sencilla de todas, que creo yo que podría ser la relación alumno-contacto. Vamos a tratar de hacer la relación alumno-contacto. Bueno, ¿de qué tipo es? ¿No? Ya medio que lo dije yo cuando lo pensé en voz alta, pero alumno-contacto, ¿cómo debería ser? Sí, debería ser 1 a 1, efectivamente. No se me ocurre ningún otro motivo por el cual no pueda ser 1 a 1. ¿Sí? Salvo que quieran poner que el alumno tiene varios contactos, que me parece que quedaría medio rebuscado. Y el contacto es para un único alumno, así que sí. O sea, es 1 a 1, y en el caso más rebuscado sería un 1 a muchos. Y la otra relación que por ahí nos interesa es la de alumno con materia. ¿Sí? En este caso, ¿cómo va a ser alumno con materia? Sí, en este caso es como más obvio que va a ser M a N. Bueno, y acá hay varias variantes para hacer estas relaciones. Vamos a empezar por alguna de ellas. Hay como 2 grandes maneras de hacer las relaciones. Yo voy a empezar por la más universal, ¿sí? Porque la otra nos va a generar varios problemas. A ver, por ejemplo, empecemos con la de 1 a 1 entre alumno y contacto. ¿Sí? Hay una forma de definir, así como definí la clave primaria, yo puedo definir acá mismo la clave foránea. ¿Sí? FK, que me relaciona con el ID del contacto. No es así la sintaxis, pero no importa, para que entiendan la idea. Supongamos que es así la sintaxis. ¿Cuál es el problema de hacerlo acá? ¿Cuál creen que va a ser el problema de hacer acá? O sea, yo lo que estoy planteando es, ¿se puede hacer la relación inmediatamente en el momento que estás generando la tabla? Esa es la cosa que estoy tratando de plantear. Exactamente. Poder se puede, y de hecho van a ver nuevamente que en muchos ejemplos, cuando uno genera la tabla, ya ahí mismo genera las foráneas. El problema de eso es que yo acá estoy relacionando con una tabla que todavía no existe, porque la genero después, ¿no? El mismo problema que surgía con estructuras en C. O sea,
hacer las foráneas en el mismo momento que generás la tabla puede ser un problema, porque vas a tener que tener en mente en qué orden generar las tablas, y eso podría ser difícil. Si tenés 1500 tablas y están todas relacionadas entre sí, es demasiado esfuerzo andar pensando en qué orden tengo que generar las tablas. Parece que es demasiado esfuerzo. Entonces lo que se suele hacer, que es bastante más universal, es, primero se generan las tablas sin las claves, sin las relaciones. Y después, abajo de todo, se suelen generar las relaciones. Con comandos que más adelante vamos a profundizar un poco, porque son un tipo de comandos que lo que hacen es modifican información que ya existe, en este caso estructuras que ya existen, pero vamos a hacerlo. O sea, ya tengo las 3 tablas generadas. Ahora voy a modificar las tablas, sin borrarlas, para poder agregar esta información, o sea, para poder agregar las claves foráneas. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es poner este comando que, reitero, vamos a tener una clase particular para hablar de los comandos alter, que son justamente para modificar información, para modificar estructuras, mejor dicho. Entonces voy a poner cambiar tabla, en este caso la tabla alumno. O sea, voy a hacer un cambio sobre la tabla alumno. ¿Sí? A ver, esto primero vamos a discutirlo antes que yo lo haga. ¿De qué lado teníamos que poner la clave foránea? ¿De alumno o de contacto? Lo dijimos en la clase pasada, pero lo repito hoy por las dudas. Exactamente, dentro de la tabla de mayor jerarquía, ¿no? De la más importante para nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema el más importante va a ser alumno, así que lo voy a poner en alumno. Pero reitero que en las 1 a 1 daba igual, ¿no? Podías poner, a nivel de codificación da igual, pero bueno, a nivel de funcionabilidad, a nivel de funciones, es mejor que esté siempre de mayor jerarquía, o sea, en alumno. Bueno, y acá viene el comando justamente para agregar una clave foránea. ¿Sí? Vamos a agregar alguien que sepa bastante inglés me puede dar una traducción literal de constraint, ¿sí? ¿Sí? O sea, agregar una relación, ¿sí? Le vamos a poner un nombre a esa relación. El nombre tiene que ser único y tiene que ser representativo de esta relación. O sea, acá ponemos lo que iba en el rombito en el diagrama conceptual, ¿sí? Por ejemplo, que poníamos, alumno tiene un contacto, o tener contacto, algo así poníamos, ¿sí? Entonces, algo de ese estilo tenemos que poner acá, en la relación. Alumno tiene un contacto. No hace falta ser tan literal, pero bueno, acá es porque es la primera vez que lo estamos haciendo. Entonces digo que alumno tiene un contacto. Este sería el nombre de la relación. Bueno, ahí agregué la relación. Pero como verán, esto me sigue tirando error por todos lados, me tira rojo. ¿Qué les parece que tengo que hacer para que esta relación tenga un poco de sentido? Porque por ahora dije, voy a modificar una tabla y voy a agregar una relación. Todo muy lindo, ¿no? Pero ¿qué les parece que tengo que identificar? ¿Modificar la otra tabla? No, porque como habíamos visto, la clave foránea iba de un solo lado y la otra tabla no le pasaba nada. Exactamente. ¿Cuál es la llave que me lleva a la otra tabla? ¿Cuál es el campo que me relaciona con tal campo? Bueno, y ahí es donde digo, bueno, la foreign key de esta tabla, acá indico cuál es mi llave foránea en mi tabla alumno. No la tengo todavía, pero habíamos dicho que la foránea iba acá, ¿sí? Iba en la clave de mayor jerarquía. Entonces tengo que decir cuál es la llave foránea en alumno. Vamos a poner un nombre genérico. Foreign key, ID, el contacto. Esta va a ser la llave foránea que va a estar en alumno. Voy a poner así.
esta es la FK que está en alumno. Este es el atributo de alumno que me lleva a contacto. ¿Sí? Era lo que aparecía en rojo en el diagrama. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa les parece que necesito indicar? Bueno, sí falta el punto y coma, eso efectivamente, pero además de eso, el tipo no hace falta, pero era una buena observación esa. O sea, acá estoy diciendo que el atributo que se llama foreKey ID de contacto, que está en la tabla alumno, va a ser el que me lleva a la otra tabla. La cardinalidad tampoco. Lo que tengo que decir es con qué atributo de la otra tabla me relaciona. ¿Sí? No tengo ningún esquema acá para mostrarle. A ver, googleo algún esquema rápidamente. Googleo ahora instantáneamente algún DER, bien sencillito para que noten lo que estamos haciendo. Nada, este fue el primer DER que encontré. Vamos a ver si me sirve. Sí, me sirve, miremos. La sanción tiene la clave foránea del cliente. ¿Sí? O sea, esta es la foránea, ID cliente. ¿Sí? Que se parece mucho a lo que acabo de hacer, ID contacto. O sea, la clave de mayor jerarquía tiene la foránea que me asocia con el cliente. Pero ¿qué falta acá? Falta decir que esta foránea me relaciona con el ID del cliente. ¿Sí? O sea, ¿con cuál de todos estos atributos va a ser la relación? ¿No? Porque yo podría hacer que la foránea sea con el número de DNI o con el mail o con el nombre. Es fundamental indicar eso. Ahora, después volvemos a un diagrama, pero ¿se acuerdan que cuando yo me posaba sobre la foreKey, me pintaba de un color la relación y el atributo al cual llegaba? O sea, necesito eso, necesito indicar con qué atributo me va a relacionar con la tabla justamente contacto. Entonces, me falta un renglón más, justamente que es hacer eso. Es indicar con cuál de los atributos de contacto me va a relacionar. Y eso, si no me falla la memoria, teníamos que poner reference, con qué tabla estamos referenciando. Se llamaba contacto, ¿no? Contactos. Entonces acá estoy diciendo que esta foránea me va a referenciar, o sea, me va a relacionar con la tabla de contactos, pero no con la tabla de contactos entera, sino con un atributo en particular de la tabla de contactos. ¿Ven? Me está diciendo que la clave foránea que yo voy a poner en alumno me va a asociar a la tabla contactos y le voy a identificar al contacto por medio del ID del contacto. Eso es lo que acabo de hacer acá. Estoy referenciando con contactos por medio del ID del contacto. ¿Sí? Y esto me tira error porque esto creo que es en plural. Sí, plural. Bueno, entonces, esa es la forma para generar una relación. Digo, voy a modificar una tabla. En esa tabla voy a agregar una relación que se va a llamar así. Esa relación va a venir dada por esta clave foránea que va a estar en alumno y esta clave foránea me va a relacionar con la clave primaria de esta otra tabla. Mírenlo con cariño y me dicen si lo siguieron. ¿Cómo lo ven? Son muchas líneas, pero después cuando miremos el dibujito por ahí lo entendemos un poco más. Bueno, así todo, me falta hacer algo. Yo por las dudas lo voy a ejecutar. Yo estoy seguro que me va a tirar error porque falta hacer algo, pero no sea cosa que me sorprenda MySQL y lo resuelva solo. Yo calculo que no lo va a resolver. Bien, no lo resuelve, excelente. ¿Qué creen que me falta? De hecho, cuando lo fui leyendo, medio que lo dije, ¿no? Porque conjugué algo así como exactamente el atributo, muy bien. O sea, yo estoy diciendo que este atributo de la tabla alumnos me va a relacionar con este atributo de la tabla contactos.
Bueno, solo que este atributo en la tabla de alumnos no existe. No está. ¿Sí? Así que si no está, voy a tener que crearlo. Venimos a la tabla alumnos. Entonces, acá en claves foráneas, voy a necesitar un atributo que se llama foreKey, ID del contacto, ¿sí? Que va a ser un entero y va a ser not null. O sea, es un atributo entero, sencillito, que por ahora no digo que es foreKey. O sea, genero simplemente un atributo entero, que después voy a decir que es foreKey recién acá. O sea, dejo listo el atributo para usarlo de clave foránea. Sí, Arturo, lo ideal es este cambio en la tabla alumno hacerlo con un alter. Solo que no quiero meterle tanto lío con los alter. Ya suficiente que lo usé una vez, porque tenemos una clase particular para hablar de los alter. ¿Sí? Entonces, hoy lo voy a usar solamente para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, estos cambios en las tablas por ahora los voy a hacer así a mano, como hicimos el anterior, ¿sí? Sin el alter. Simplemente porque alter es un concepto que vamos a ver más adelante, cuando veamos los distintos tipos de codificaciones en SQL. Entonces, necesitaba esta foránea. No se puede hacer en el mismo momento que creamos la relación con la otra tabla. Sí, supongo que sí. La verdad nunca lo hice. Acá mismo generar la creación de la columna. Sí, calculo que sí. Ya te lo investigo y te digo. Yo calculo que ejecutar dos instrucciones con el alter se debe poder. O sea, hacer dos cambios en simultáneo no creo que haya problema. Ya mismo te digo. Sí, parece que sí. Lo probamos, total. Voy a agregar una columna. Me parece medio borroso la codificación. Una columna que en nuestro caso se va a llamar ¿sí? foreKey, ID del contacto, y que va a ser del tipo entero y va a ser non null. Calculo que no va a tirar error esto. Vamos a probarlo. Igual después lo voy a hacer como lo iba a hacer porque me parece más claro para la primera clase. Pero sí, yo calculo que esto va a andar. Vamos a probarlo. Esperen que tacho esto. Sí, no veo motivo por el cual esto no funcione, pero sí, vamos a probarlo. Sí, algún error tiró. Vamos a probar. Parecería que funcionó. Bueno, vamos a chequearlo. A ver, vamos a alumno. Refresco por las dudas. Vamos a entrar a alumnos. Y acá tenemos la foreKey, se creó. Efectivamente pude hacer todo de un solo saque. Generé la foreKey, ¿sí? Que me relaciona con el contacto. Vamos a chequear si esto está bien. Venimos acá al submenú de foreKey y me fijo que tengo una relación que se llama que el alumno tiene un contacto que me relaciona contactos por medio de la ID del contacto. ¿Sí? Me relaciona foreKey ID de contacto con ID del contacto. Así que listo. De esa forma nos quedó la relación. ¿Sí? O sea, esto que me dijo Arturo que haga en esta misma instrucción, o sea, que agregue la foreKey, lo pude hacer directamente con este alter. Yo lo que les iba a proponer era hacerlo acá, ¿sí? De la misma forma que hicimos la clave primaria, porque no quería usar el alter. Pero bueno, es cierto que si ya lo estoy usando no me cuesta nada usarlo también para generar la columna. Pero bueno, los alter recuerden que son para modificar estructuras que ya están creadas. ¿Sí? Bueno, hasta acá me van siguiendo. Ya tenemos alumnos vinculados con contactos. Eso ya estaría. Bueno, y ahora vamos a generar el muchos a muchos entre la materia y
el alumno. ¿Sí? Bueno, ¿y acá qué hay que hacer? ¿Se acuerdan? Efectivamente, hay que crear una tabla intermedia. Bueno, y eso vamos a tener que crearlo. Realmente hay que crearlo. Voy a generar acá, tabla intermedia. Bueno, entonces, ¿qué escribo acá en la tabla intermedia? ¿Cómo la creo? ¿No? La misma, o sea, no hay, es una tabla, no deja de ser una tabla, más allá que sea una tabla intermedia, es una tabla. Así que vamos a poner crear tabla. En este caso la voy a llamar tabla intermedia para que me sigan porque es la primera vez. Después le ponemos algún nombre más copado. Esta es mi tabla intermedia. Es la tabla intermedia que voy a utilizar para relacionar alumnos, muchos a muchos, con materias. ¿Sí? Lo ideal es que esta tabla intermedia se llame como. Lo discutimos en la clase pasada, cómo debería llamarse esa tabla intermedia. Ahora le voy a dejar ese nombre, tabla intermedia, pero cómo debería llamarse la tabla para que tenga un poco de sentido. Bueno, sí, alumnos X contacto, alumnos por contacto, alumno as contacto, etcétera. Pero sí, tendría que tener el nombre de la tabla, tendría que figurar el nombre de las dos tablas que estoy asociando. Por ejemplo, un buen nombre sería alumnos, ¿no? Alumnos, contactos, algo así. ¿Sí? El nombre de la tabla ya me diga que es la tabla intermedia entre alumnos y contactos. ¿Sí? En este caso, como van a usar la tabla intermedia y es la primera vez que lo hago, lo voy a llamar tabla intermedia. Bueno, y en esta tabla intermedia, ¿qué teníamos que poner? ¿Se acuerdan? Sí, o sea, tenemos que poner dos foreign, una que me relaciona con el alumno y otra que me relaciona con contactos. Entonces voy a relacionar una foreign que me va a relacionar con el ID del contacto, que obviamente va a ser un entero y va a ser no nulo, y la otra foreign que me va a relacionar con la materia. ¿Por qué puse contactos? ¿No? Si era materias con alumnos. Reitero, estoy haciendo el muchos a muchos entre alumnos y materias, estoy diciendo ahí contacto bien, ¿no? Es el ID de la materia y ahora sí el ID del alumno. ¿Sí? Tenemos las dos por aquí. Esta que me relaciona con materia y esta otra que me relaciona con el alumno. ¿Sí? Por medio de estas dos por aquí, de este lado me voy a relacionar con materia y de este otro lado me voy a relacionar con alumno. Por medio del ID del alumno, que no tiene, o sea, lo voy a llamar DNI. Vamos a dejarlo ID del alumno, no importa, pero es importante que este es el DNI en realidad. No importa cómo se llama, lo importante va a ser a la hora de hacer la referencia. Y la materia sí tenía un DNI, un ID, perdón, materia sí tiene un ID. Bien, hago una pausa ahí, me dicen si me están siguiendo. En la tabla intermedia pongo dos for x. Una que me va a relacionar con el ID de la materia y otra que me va a relacionar con el ID del alumno. El alumno no tiene ID, lo que tiene es DNI, pero no importa, la for x se puede llamar como quieran. ¿Sí? Por ahí quedaría más prolijo que se llame for x DNI, para que quede más clara la relación, pero da igual, vamos a dejarlo así. Vamos bien hasta acá. Bueno, vamos a generar la tabla, que esta tabla en sí mucho no hace.
simplemente es una tabla. Acá está, tabla intermedia, ya está lista. Bueno, pero vamos a la relación. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, antes de empezar, ¿qué les parece que va a pasar con esta relación? O sea, ¿qué pasaba con las muchos a muchos? Y efectivamente es lo que va a pasar ahora. Se convierte en una muchos con la tabla intermedia. Efectivamente, se convierte. La muchos a muchos se convierte en una relación uno a muchos, pero no en una relación uno a muchos, sino en dos relaciones uno a muchos. Efectivamente lo que está diciendo ahí Enzo. Son dos relaciones uno a muchos. Entonces, para hacer esta relación podemos tomar esta estructura. Voy a copiar y pegar lo que ya teníamos de la 1 a 1 y vamos a modificar cosas, obviamente, ¿no? Bueno, a ver, primero, ¿cuál es la tabla sobre la cual yo voy a trabajar? ¿No? Antes yo trabajaba sobre alumnos, que era la que tenía la foreKey. Bueno, ahora ¿por cuál voy a trabajar? Con la tabla intermedia, efectivamente. Voy a hacer cambios sobre la tabla intermedia. No voy a definir la foránea porque ya las creé. Al momento de generar la tabla ya generé las foráneas, así que esa línea no la necesito. Vamos a agregar una relación. ¿Sí? Esta primera relación va a ser la que me asocia o con la materia o con el alumno. Vamos a elegirlo. Entonces yo le voy a poner tabla intermedia guión, por ejemplo, materia. O sea, esta es la relación que me va a relacionar con materia. ¿Por qué? Porque sí, elegí empezar por ahí. Primero voy a relacionar con la materia. Bueno, acá ¿qué tengo que poner? ¿No? Esta era la foreKey, o sea, con la cual yo estoy indicando que voy a pasar a materia. Exactamente, voy a poner el ID materia. O sea, es la foránea de mi clave intermedia que me permite llegar a la otra tabla. Es decir, esta que está acá. ¿Sí? Por medio de esta clave, yo voy a llegar ¿a dónde? ¿A qué tabla? A la tabla materias, pero de esta tabla, ¿a qué atributo? Al atributo ID materia. Entonces, por medio de esta llave foránea, yo llego a la tabla materias vinculando por el ID de la materia. ¿Sí? Voy a chequear que estén bien los atributos. ID materia tiene que ser exactamente ID materia, está perfecto. Y FK ID materia, está todo joya. Bueno, de esta forma ya tenemos la relación entre la tabla intermedia y materia. O sea, si se fijan, hice copiar y pegar de lo de arriba. No cambié lo que tenía que cambiar, pero nada más. Bien, y ahora me falta el otro lado de la relación, que es la tabla intermedia la voy a relacionar, pero en vez de con la materia, con el alumno. ¿Sí? Esto va a ser por medio del ID del alumno, y esto me lleva a la tabla alumnos por medio de, ¿qué pongo acá? Muy bien, muy atentos. Era muy fácil que me digan ID del alumno, pero no existe el ID del alumno. Acá lo que ponemos es el DNI. O sea, el ejemplo, si bien me quedó desprolijo, está bueno porque acá se dan cuenta que lo que va acá entre paréntesis no es simplemente respetar la sintaxis de lo que venimos haciendo, sino justamente elegir con qué atributo estás asociando. Estoy asociando con el DNI. Bueno, y si no me equivoqué con ninguna S ni nada por el estilo, yo creo que esto ya va a andar. Vamos a probarlo. Pum. Me dice que no existe materias, vamos a chequearlo. La tabla, miren, la tabla se llamaba materia, no materias, estuvo flojo ahí. Recuerden que las tablas van siempre en plural, nunca en singular, pero bueno, yo ya la tengo en singular, la dejo en singular. Pero ojo con eso, ¿sí? No me he dado cuenta.
Bueno, ahí sí, parecería que funcionó. Vamos a chequear si es cierto que funcionó. Para chequearlo entro a la tabla intermedia, vengo al alter y vengo a la parte esta de foreign. Y acá están relacionadas, acá están las dos foreign. Vamos a ver si también. ¿No? La foreign intermedia alumno lo que hace es me relaciona el foreign del alumno con el ID. Y la intermedia materia me relaciona el ID de la materia con la foreign materia. Así que parecería ser que está joya. Entonces, de esta forma, ya tenemos creado con código fuente un DER que tiene este aspecto, ¿no? Que, a ver, tenemos materia, muchos a muchos con alumno y alumno 1 a 1 con contacto. Entonces, si lo miran con mucho cariño, acabamos de hacer, con este sencillo ejemplo, las tres posibles relaciones. La relación 1 a 1, que hicimos acá, y hicimos la relación muchos a muchos. Entonces me van a decir, pero falta la 1 a muchos. Bueno, pero efectivamente, como la muchos a muchos no existe y lo que hicimos es una intermedia, en realidad hicimos las tres relaciones posibles. Hicimos el 1 a muchos, el 1 a 1, y como hicimos dos 1 a muchos en la misma tabla, en realidad hicimos una muchos a muchos. Entonces, con este sencillo ejemplo tenemos todas las posibles combinaciones de relaciones. ¿Bien? ¿Me fueron siguiendo? A ver, Francisco, una consulta. ¿Ambas for key se pueden hacer con un solo alter? Tipo, un solo bloque en el que se hacen las dos relaciones materia. Sí, calculo que sí. A ver, no sé si te entendí. A ver, esta parte quedaría igual. Cuando agregas una relación, mira, yo no te quiero mentir, pero calculo que si haces esto, calculo que esto así como está, lo hice en un solo alter. Hice casi que un copiar y pegar, así ya lo toma, o sea, ya te agrega la relación, te genera la referencia y después hace lo mismo con otra. ¿Sí? Yo calculo que así ya te va a funcionar, después si quieres probarlo, pero ahí estás haciendo las dos juntas. Seguramente sí se puede. Nada, parece más ordenado como lo hicimos, ¿no? Uno a uno, poco a poco, porque por lo general uno con las bases de datos va probando de a trozos, no va haciendo todo junto, porque puede colapsar toda la información. Pero sí, parecería que se puede. O sea, error de sintaxis no tiró y yo no veo ningún motivo conceptual para el que podría fallar. De hecho, estás haciendo dos modificaciones con el mismo alter, no creo que falle. Después probarlo. Siempre la mejor respuesta es probarlo. La mejor respuesta a cualquier pregunta es probarlo y fijarse, ¿no? Yo creo que sí que va a funcionar. Pero bueno, como vieron, quedaron como 10 líneas juntas. No sé si es lo mejor, pero yo creo que va a funcionar. Bueno, y volvamos a lo de las relaciones, porque esto me parece re importante. Con este ejemplo re sencillo hicimos todas las posibles relaciones. No quedó ninguna relación que no hayamos hecho. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo, están todos con la suficiente claridad como para decirme eso. Ya hicimos todas las posibles relaciones que existían. Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. En este ejemplo ya pueden hacer cualquier relación entre cualquiera de cualquier tabla. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien, bueno, si todos estamos de acuerdo con eso, es buen momento para que me digan cuál es la diferencia entre la 1 a muchos y la muchos a muchos. A ver, ¿qué diferencia hay entre una 1 a 1 y una 1 a muchos? Mírenla con cariño, me dicen cuál es la diferencia. A ver, las muchos a muchos no se tienen que evitar. Las muchos a muchos ni siquiera existen. ¿Sí? O sea, no es que se evitan, no existen. ¿Sí? Son dos 1 a muchos. O sea, esa no es la diferencia.
Y lo que dice Cristian tampoco es la diferencia, porque de hecho este add yo no lo iba a poner. Me dijo Eduardo que lo ponga. Yo lo iba a hacer directamente acá. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la 1 a 1 y la muchos a muchos. Entonces saqué esa parte que me dijo, no me acuerdo si Eduardo o alguien más. Alfredo. Bueno, alguien me Arturo, ¿no? Me quedo no. Más allá de esa línea que me dijeron, che, ponela ahí a ver si haces todo junto, eso es cierto. Pero ¿qué diferencia viene entre esta 1 a 1 y esta muchos a muchos? No, eso no. Miremos el código fuente, o sea, no piensen en otras clases, piensen en lo que estamos viendo hoy, la codificación de 1 a 1 a 1 y la codificación de 1 a muchos o de muchos a muchos, como quieran ver. Efectivamente, no hay diferencia. O sea, en MySQL y en casi todos los motores de SQL, de hecho, todos los que conozco pasa esto, no quiero hacer generalidades, pero los que yo conozco son así. No existen las relaciones 1 a 1, ni las relaciones 1 a muchos, ni las relaciones muchos a muchos. Hay un solo tipo de relación y es esta, ¿sí? O sea, las relaciones 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos son relaciones del modelado y son relaciones conceptuales. No son relaciones físicas. Físicamente los datos están asociados de la misma forma, por medio de una foránea y una primaria. Nada más. ¿Sí? Son relaciones conceptuales, no a nivel del dato. Y me van a decir, ¿para qué estoy modelando relaciones que después no puedo codificar? Es que no las pueden modificar a la hora de generar las tablas, pero son relaciones que va a tener que tener presente el desarrollador, el programador, a la hora de hacer la inserción de los datos. ¿Sí? Son limitaciones que van a tener después a la hora de la inserción de los datos, no a la hora de la estructuración de las tablas. ¿Sí? No existen físicamente cambios entre los tipos de relaciones. Son todas iguales. ¿Sí? O sea, pueden pensar que son siempre la 1 a muchos. Son iguales. ¿Me siguieron con eso? O sea, la codificación es igual, no es que tienen que saber 3 cosas para hacer las 3 relaciones, no, hice lo mismo, por eso de hecho hice el copiar y pegar y fui cambiando cosas, para que vean que no apareció ninguna instrucción nueva. Obviamente cambié el nombre de las relaciones y de las ID, de las llaves, pero físicamente no hay ninguna variación entre las relaciones. Y con que tengas la foránea relacionada con una ID, ya está. Efectivamente, después, cuando vos modelás un 1 a 1, le estás indicando al desarrollador de tu base de datos que cada vez que se inserte un alumno, ese alumno tenga un contacto y no pueda tener 18 contactos. Que si mañana le querés agregar un segundo contacto, te tira error. Pero eso lo va a tener que hacer el amigo que está codificando la inserción de los datos. Pero no es algo estructural, no es algo que te lo limita la creación de las tablas. Es algo interno, como bien dijiste, es una regla interna que van a tener que codificar más adelante cuando veamos el tratamiento de los datos en sí. Ahora estamos trabajando a nivel estructural de la base de datos. Y a nivel estructural no hay nada. No hay nada que limite si son uno o si son muchos. ¿Sí? La limitación la veremos más adelante cuando trabajemos con los datos propiamente dichos. Por ahora estamos con la estructura nada más. Entonces, el modelado impacta no sobre la estructura, sino sobre la inserción de datos. Falta una banda para que veamos eso, pero quería que quede claro eso, que a la hora de codificar la relación entre las tablas, la codificación es la misma. ¿Sí? Bueno, y tenemos nuestra primera base de datos generada a mano. Muy bonita. Bueno, y ahora, acá voy a improvisar un poco porque la verdad nunca me acuerdo cómo se hace esto. Lo que voy a hacer es, desde este código fuente, que ya generamos esta tabla, esta base de datos con todas estas tablas, perdón, vamos a ver cómo sería el diagrama. Vamos a ver cómo quedaría el diagrama de esta tabla. ¿Sí? Para eso hacemos lo siguiente.
tomen con pinza lo que voy a decir, porque por ahí no me sale. Database, ¿no? Acá. Ingeniería inversa sobre la tabla. El siguiente. El usuario. Tomen con pinza que por ahí no era así, ahora vemos. Siguiente, acá está. Parece que acerté de una. Era database, ingeniería inversa. Y ahora elegimos una de las tablas. Yo tengo 3 tablas, voy a elegir la de la UNLA, que es con la que estoy trabajando. Siguiente, siguiente. Ejecutar. Siguiente. No cambié nada, ¿no? Elegí la base de datos, siguiente. Bueno, y lo que me generó es el DER. Medio fulero, pero acá está el DER, vamos a tratar de ubicarlo. Ahí quedó. El alumno tiene muchas materias y el alumno tiene un contacto. ¿Sí? Y como verán, me hizo siempre uno a muchos, porque es la única que existe. ¿Sí? Entonces, el 1 a 1 era conceptual. Verdaderamente después me lo pasó a 1 a muchos. Y esto era lo que les decía, que cuando yo marco una relación, me dice, bueno, esta relación viene definida por esta foránea, ID materia, que me relaciona con el ID de la materia. Lo mismo pasa con esta y lo mismo pasa con esta otra. ¿Sí? Bueno, entonces con ingeniería inversa conseguimos justamente pasar del código fuente a la tabla. Que después si la relación por algún motivo no te gusta, la cambiás. ¿Sí? Le pones 1 a 1 para que el modelado quede lindo, pero bueno, por lo general no se pasa del código al diagrama. Por lo general se hace el diagrama y después se pasa el código. Porque como habrán visto, hacer el modelado es mucho más fácil que hacer la codificación. ¿Sí? Bueno, ¿me siguieron con eso? Buenísimo. Bueno, y yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar rápidamente otro modelo de datos. De paso practicamos lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a generar un nuevo modelo. Porque estoy en otra computadora, no estoy en la que estuve aquella clase. Y no tengo el diagrama que hicimos en la clase pasada. Pero nada, voy a hacer un diagrama nuevo. ¿Sí? Vamos a generar una nueva tabla. Vamos, una nueva tabla. Voy a hacer que sea lo más distinta posible. Qué sé yo, jugadores, que tenga ID de jugadores, primary key no nula, va a tener el nombre del jugador, un varchar, un apellido y nada más. Listo. Ya tengo la tabla jugadores. Vamos con otra. Vamos con equipo. Vamos con equipo que tiene un ID del equipo, un nombre del equipo, qué sé yo, una cantidad de títulos. Estoy inventando en el momento porque lo que quiero que vean es lo próximo que voy a hacer. Y una tabla más y terminamos. Y que tenga, por ejemplo, un estadios. ID del estadio, nombre del estadio y la capacidad del estadio. Listo, ahí generé 3 tablas. Sí, sin darle mucha importancia a los tipos de datos, a los nulos, no nulos, etc. Voy a generar las relaciones, las voy a inventar un poco. Voy a hacer que el equipo tenga un único estadio y voy a hacer que los jugadores tengan muchos equipos y que los equipos tengan muchos jugadores. O sea que un jugador puede estar en muchos equipos y que en el equipo hay muchos jugadores. No importa que tenga o no tenga sentido la relación, ¿sí? Lo importante es que genere un diagrama así, ¿no? Tenemos un 1 a muchos y un 1 a 1. Era algo parecido a lo que habíamos generado en la clase pasada con estudiante, materia, etc. Bueno, lo que quería mostrarles ahora es el paso inverso, ¿sí? Que dado un diagrama, que uno lo genera en nada, no sé cuánto tardé, 3 minutos en hacer un diagrama, dado el diagrama, uno puede pasarlo al código fuente. Y vamos a ver cómo se hace eso.
Supongo que es en database, acá. Vamos a chequear si esto funciona. Bien, acá, ¿sí? Cuando vamos a ingeniería inversa, lo que vamos a tratar de hacer es qué cosas queremos marcar. Voy a dejar todo esto por defecto. Siguiente. Voy a pedir esto. Ok. Bueno, y acá me dice que se van a generar 4 elementos SQL, que son las 4 tablas, básicamente. Siguiente. Bueno, y ahí se generó. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Siguiente. Siguiente. Bien. Volvemos al menú inicial, donde estábamos trabajando antes. Voy a refrescar. Y acá me apareció una nueva base de datos. ¿Qué tiene? Tiene los equipos, los estadios, los jugadores. Ya se generó la base de datos. Ahí no llegué a ver quién quería hablar. Pero bueno, vemos que se generó la base de datos con las tablas que habíamos dicho. ¿Sí? Y vamos a chequear un poco cómo quedó el código. Entonces, automáticamente, miremos lo que se generó. O sea, cuando hice el diagrama, al hacer la ingeniería inversa, vamos a ver qué pasó. Bueno, se genera todo este código fuente. Se ve espantoso, pero vamos a analizar qué es básicamente lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Primero, se genera una base de datos con otra sintaxis, porque básicamente está diciendo, che, generate esta base de datos en caso de que no exista. Y que por favor la codificación sea en UTF-8. O sea, está aclarando un montón de cosas que nosotros no aclaramos. Pero básicamente generó una base de datos, eligió la base de datos, creó la tabla, ¿sí? Creó la tabla si no existe, si existe no le hace nada. ¿Sí? Cambió un poco la sintaxis, pero la idea es la misma. Además configura algunas cosas sobre el motor de la base de datos, ¿no? Que habría que inspeccionar bien qué es. Pero bueno, hay un montón de cuestiones de seteo que son simplemente para que si vos le das este código a alguien que está en otra computadora, por ahí tiene alguna otra versión de MySQL o algo por el estilo, para que todo funcione bien, ¿no? Simplemente setea cosas que yo las tengo por defecto, esas las manda a código fuente para que se pongan por defecto también en otra computadora. Pero después la idea es la misma, ¿no? Generan los atributos con el tipo de dato. ¿Por qué le pone las comillas? Y le pone las comillas por si vos en el diagrama dejaste algún espacio o pusiste algún carácter especial. Con la comilla eso lo mata, ¿no? Pero vimos que no era relevante eso. Pero bueno, acá lo fuerza la comilla para justamente eso, para que si yo le puse algún carácter que no esperaba, con la comilla lo toma como string y listo. Después, en todo momento hace referencia a la base de datos. Eso es por si vos no pusiste el use. Si vos no pones el usar, si vos haces referencia a la base de datos, punto, el atributo, también te lo toma. Entonces es como que medio redundante un poco la codificación, pero es lo mismo. Generó la tabla, generó los atributos. Después que generó los atributos, indica cuál es la clave primaria. Generó la otra tabla, estadios, indica cuál es la clave primaria. Generó la de equipos, indica cuál es la clave primaria. Y además, acá mismo, genera las foráneas. ¿Sí? La foránea de estadio y la foránea de... no, solamente la de estadio, sí, porque esta es la relación 1 a 1, que teníamos que equipo tenía un estadio. O sea, todo eso que yo había puesto en el alter, lo hizo automáticamente acá en la tabla. Bueno, bien por ellos. Generó la tabla intermedia, con todas las foráneas y un montón de cuestiones de configuración de cómo se van a manejar los datos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos con los datos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con las acciones en cascada, quieren decir cómo repercute un cambio de una tabla sobre otra tabla con la cual está relacionada. Eso después lo vemos. Pero nada, por esto todo lo que toma por defecto. Entonces, como verán, por lo general uno no hace el código fuente. Por lo general uno no hace el código fuente, sino que lo que hace es justamente el diagrama, y el diagrama después automáticamente se genera código fuente. Pasa que si vos querés modificar algo, está bueno tener las herramientas como para poder hacerlo. Por eso explicamos siempre un poquito de la codificación.
Se generan muchas cosas medias por defecto y cosas que todavía ni siquiera discutimos, como lo que está diciendo hoy Arturo, ¿no? Índices que lo vamos a ver bastante más adelante. El orden en el cual se inspeccionan los datos, ¿sí? Ascendente, un montón de cosas que irrelevante para nosotros. Por eso que a mí me gusta primero que vean cómo se hace, ¿no? Que son 3 líneas cómo se hace, ¿sí? Pero el formato automático es bastante más complejo, ¿sí? Y tomarlo de forma automática puede traernos algunos problemas por estas configuraciones, ¿no? Entonces, cuando la base de datos es tan sencillita, no está mal hacerla a mano. Si cambias el DER, después cambias... No, si cambias el DER, vas a tener que volver a hacer lo mismo. O sea, vas a tener que... Es buena la pregunta. No son automáticos los cambios que yo haga sobre el DER. Yo cambio algo acá, no me lo toma en la base de datos. Tengo que generar otra vez el código fuente, venir a mi base de datos, borrarla y volverla a generar, ¿sí? No son automáticos los cambios que haces en el diagrama con la base de datos. De hecho, no están relacionados ni siquiera. Este programa tiene la parte de codificación y la parte de modelado, pero no están asociados. La única forma de asociarlos es generando la codificación, ¿sí? Pero bueno, reitero, el formato automático, hay un montón de cosas que vamos a ver mucho más adelante, e incluso algunas de ellas las vamos a ver en la próxima materia, como las estrategias de borrado e insertado de datos y actualización de datos, la estrategia de cascada y todo eso lo vamos a ver en la materia que viene. Y la generación de índices también lo vamos a ver en la materia que viene. Entonces hay un montón de estas cosas que no podemos discutirlas ahora, pero en líneas generales hacen lo mismo que hicimos nosotros, ¿sí? Genera las tablas, genera las foráneas y relaciona. Solo que ellos usan como 20 renglones y nosotros usamos 3. ¿Sí? Ok, bueno, por hoy eso es todo. Lo que van a tener que hacer ahora... sí, Arturo, esos son lo que se llaman las estrategias para la manipulación de los datos. Estrategias que se utilizan para, a la hora de modificar datos y de borrar datos, ¿sí? No son exactamente, creo que vos te referís a las reglas para las relaciones 1 a 1, 1 a muchos. No son esas reglas, ¿sí? Estas son las reglas que se van a ejecutar cuando vos modifiques un dato. Por ejemplo, si yo modifico un alumno, ¿quiero que se borre el contacto o no? Y eso está para discutir, ¿no? Si vos al borrar el alumno, ¿querés que se borre también el contacto, el mail? ¿O el mail no te molesta que siga en la base de datos? Bueno, eso es definir ese tipo de estrategias, ¿sí? Acá por defecto figura en no action, quiere decir que si vos borrás una tabla, no acciona sobre las otras. O sea, si todas las que estaban relacionadas quedan intactas. Perdiste solamente al alumno, no perdés a la materia y no perdés a el contacto, ¿sí? Esas son las estrategias. Hay otras estrategias que si vos borrás al alumno, se borra también el contacto del alumno. Hay otra estrategia que si vos borrás a la materia, se borran todos los alumnos de la materia. Bueno, esa estrategia no parece buena para este ejemplo, pero existe, ¿sí? Exactamente, está bastante asociado a la entidad débil y fuerte. De hecho, para eso están esos conceptos. Si vos definís que una entidad es débil, quiere decir que si vos matás a la entidad fuerte, tiene que morir la débil. Entonces, todas esas cosas que uno modela y desde la estructura no se pueden hacer, con estas reglas que vamos a ver más adelante, sí se podría adaptar un poco eso. Reitero, falta una banda para que veamos eso, porque todavía tenemos que ver la parte de manipulación de datos, pero hay un par de configuraciones para que se adapte más el diagrama a lo nuestro. Bueno, dicho esto, yo cierro por acá la clase de hoy. Van a tener una nueva tarea para la semana que viene, que básicamente es agarrar el diagrama que ustedes hicieron en la clase pasada, uno de los diagramas, porque habían hecho 2, y hacerlo en código fuente, pero sin la forma automática, ¿no? Que lo hagan ustedes y lo suban. Se pueden ayudar con la forma automática si quieren, pero háganlo con la sintaxis que les expliqué hoy yo, que es más sencilla, ¿no? Esto es un error.
escribir todo esto es una banda. Así que la idea de la tarea es que hagan el de farmacia, creo que es que hay que hacer, para esto fijo, pero con esta sintaxis háganlo. ¿Sí? Y suben solamente ese código. Bueno. Perfecto. Bueno, por hoy estamos. Sí, sí, ahora subo el código. De hecho, le voy a agregar un par de comentarios más y ya lo subo. Bueno, dicho esto, los dejo con la tarea y con el código. Nos estamos viendo. Nos vemos, un abrazo. ¿Cómo se entrega? Se entrega igual que el resto. Sí, copiar y pegar el texto o enviar el archivo, da igual. Nos vemos, hasta luego.